Buenas tardes con todos. Vamos ahora a hacer la clase de faringe. Eh, Perdón, de absceso periamigdalino, pero vamos a hablar un poquito de faringe. A ver. Les decía que para hablar de absceso periamigdalino, siempre les recuerdo a los alumnos tener en cuenta la anatomía de faringe para poder entender qué cosa es o que vamos a entender la conformación del anillo de Waldeyer y poder tener un reparo mucho mejor y un entendimiento mejor sobre un absceso periamigdalino. En esta lámina van a observar ustedes cómo la faringe interviene tanto en el proceso respiratorio como también colabora un poco con el proceso de la deglución, ¿no? Vemos que pues la faringe es un conducto netamente muscular, ¿no? Al que le falta una pared, como en la figura anterior. Vemos que esta pared de acá es la anterior y es aparentemente la que le falta, ¿no? Está situado por delante de la columna y coincide que está por detrás de lo que vendría a ser esta zona que conocemos como el área de las fosas nasales, esta segunda zona que conocemos como el área de la cavidad bucal, y esta zona de acá que es la laringe. Está sujeta a la base del cráneo propiamente, acá, ¿no? Y continúa hacia abajo, perdón, continúa hacia abajo hasta la altura más o menos de una sexta vértebra cervical, para continuar posteriormente con el esófago. Esta zona de acá se le dice que es una encrucijada de la vía aérea y digestiva, porque si bien es cierto, ahí pues se entrecruzan, ¿no?, las dos vías. Tiene la forma de un embudo, ¿ven? Más ancho arriba, más angosto abajo, ¿no? Un diámetro superior de 4 centímetros e inferior no más, no va a exagerar 2 centímetros. Y el largo puede variar de entre 13 y 16 centímetros. Les decía que la parte superior se insertaba muy fuertemente en la base del cráneo. Generalmente lo hace pues, a través de tractos fibrosos. En el extremo más inferior se relaciona, ya les había mencionado, con la sexta vértebra cervical, pero también se relaciona con parte del cartílago cricoides. Les vuelvo a mencionar que está dividido en 3 porciones: la rinofaringe, orolaringe y la laringofaringe, ¿no? Lo que les había mencionado de la cavidad nasal, bucal y laringe. En la rinofaringe, esta zona de acá, vamos a encontrar ya parte de unas estructuras que posteriormente van a conformar lo que llamaremos el anillo de Waldeyer. Se vuelve a repetir, ¿no?, que la rinofaringe está o conforma desde la base del cráneo, ¿no?, hasta el borde libre del paladar.
hasta acá. Y todo lo que supuestamente comunica con las coanas, ¿no? Esta amígdala que vemos aquí en rojito, ¿no? Ella va a recibir el nombre de amígdala faríngea o de Luschka o el famoso adenoides, ¿no? Que se encuentra en la región también llamada eh, cabum faríngeo. También, ¿no? Vamos a encontrar a un orificio que, si lo ven un poquito más inferior, ¿no? Es el orificio de la entrada a la trompa de Eustaquio, ¿no? Acá. Y que está muy cerquita a ella, acompañado de la amígdala tubárica, o tubarias, o de Gerlach, ¿no? Que está posterior a la fosita. Esta entrada recibe el nombre de la fosita de Rosenmüller. Y ahí encontramos, pues, a la amígdala tubárica. Orofaringe, ¿no? Es la segunda porción, también llamada mesofaringe, que se siente desde el borde del paladar, que ya lo habíamos descrito, ¿no? El límite de la rinofaringe, el límite inferior, ¿no? Pero este ahora va a estar delimitado hasta el borde inferior del hueso yoides. Acá vamos a encontrar a unas estructuras, ¿no? Que vamos a denominar amígdalas palatinas, que si agudizan la vista, se localizan a este nivel. Están delimitadas por pilares, ¿no? Ustedes habrán oído hablar del pilar anterior, del pilar posterior, ¿no? Que aloja a la amígdala. Estos pilares vienen a ser los músculos palatogloso y el palatofaríngeo. Y la zona, o tercera zona, que vamos a ver, que es la laringofaringe. Esta zona ya vemos que se extiende de más o menos al borde inferior del hueso yoides, se angosta o se estrecha hasta el cartílago cricoides, ¿no? Y ya, como les había mencionado, se continúa ya con el parte del esófago, ¿no? Del esófago. Solo para recordarles, vemos que esto es una anatomía muy ligera, muy superficial, pero para recordarles y para que se puedan siempre ubicar en este aspecto. Sabemos que hay músculos, ¿no? Y que son 5 pares, 3 constrictores, 2 elevadores, ¿no? Ahí ya van a tener la figura, ya lo saben, ya seguro lo han repasado en anatomía. La irrigación, esto es para que vean cuán irrigada está la zona faríngea y de qué arterias. Vemos que son unos buenos calibres, ¿no? La carótida externa, que va a dar a la arteria faríngea. Le ofrece ramas, le proporciona sus ramas. Luego la tiroidea superior, fíjense los calibres de esas arterias. Bueno, la inervación sí ya es un poco más sumada de nervios, ¿no? Va a haber un plexo faríngeo, va a ser conformado, integrado por el glosofaríngeo, el vago, el espinal, ¿no? Y bueno, los ganglios, ¿no? Cervicales superiores, que ya seguro ustedes también lo han repasado. Recordemos que la faringe también tiene la función o también cumple las funciones fonatorias, ¿no? Que no es o sea,
no es la única, porque intervienen en la producción de la voz varias estructuras, ¿no? Intervienen los senos paranasales, la misma orofaringe, la boca, hasta las estructuras dentales, ¿no? Las cuerdas vocales, la fuerza con que sale el aire también. Entonces todo va a intervenir, pero este es como la faringe va a ser como un aparato de resonancia donde todas las estructuras van a encajar. Y aquí hablamos de lo que es el anillo de Waldeyer. En el anillo de Waldeyer vamos a encontrar a las amígdalas, pero esas amígdalas van a estar conformadas por varias de ellas. En el siglo XIX, un patólogo alemán, Waldeyer, casualmente, ¿no? Encontró o descubrió dice, conglomerado de tejido linfático, ¿no? En la zona naso-orofaringea. Entonces, descubrió también que estaba formada en ese entonces por 4 amígdalas. Algunos investigadores también mencionan, pero solo dicen que hay 3 grupos, ¿no? Bueno, en ese entonces se descubre el anillo de Waldeyer y recibe el nombre de este analista patólogo. Como les había mencionado, la adenoides, que es la superior, la que vemos acá, las tubáricas, las celestitas, las palatinas, que ven las palatinas, que son las naranjas, que son estas amígdalas, las que ustedes, o son las únicas que al aperturar la boca van a ustedes poder observar, ¿no? Así, de frente, visualmente. Y también tenemos aquí a las linguales, más abajo, más posterior a la base de la lengua, ¿no? Entonces, estas amígdalas conforman el anillo de Waldeyer, que prácticamente pues es tejido linfoide y es la primera línea de defensa que tenemos ante agentes extraños, ¿no? Eso, bueno, acá de nuevo están las amígdalas, lo que le comentaba. Las amígdalas palatinas también reciben el nombre de tonsilas, ¿no? O se les llama también tonsilas. Aquí más o menos es un esquema de la localización donde ustedes pueden observar, ¿no? Las faringeas, la faringe arriba, que es el adenoides, las tubáricas, las palatinas y las linguales. Aquí nuevamente para que las recuerden, adenoides, las peritubáricas, las palatinas y abajito de acá las linguales. ¿Sí? No olviden estos esquemas. En cuanto a la amígdala faríngea, adenoides o de Luschka, esta no posee cápsula, se penetra en el plano muscular de la zona. Es un tejido linfoide perteneciente pues al cábum, ¿no? Esta inicia su proceso de involución recién ya a partir de los 6 años. Tiene un ciclo biológico, es un proceso biológico. Y si es que ustedes encontraran, por ejemplo, un adenoides en un adulto, vamos a tener la sospecha de que podría haber un proceso, ¿no?, de VIH. Siempre hay que sospechar. Recordemos que el adenoides ya va desapareciendo o involuciona ya a partir de o sea, ya no se ve prácticamente a los 12 años. Entonces, que se vea en un adulto
hay que de todas maneras sospechar. Esta es la figura del adenoides. Es una figura de un adenoides extraído, pero bueno, en la realidad no se ve así prácticamente cuando sale de cirugía, ¿no? Solo se ve como un aglomerado así de resto linfoideo, ¿no? Y ahí se ve, pues, ¿no? Que no hay cápsula que los contenga. A diferencia de otra que sí tiene cápsula, que ya la vamos a ver. Para recordarles, siempre en la consulta médica van a llegar niños con problemas de obstrucción respiratoria, o doctor, doctora, mi hijito duerme con la boca abierta, ronca. Entonces, hay que sospechar en un problema de adenoides, en hipertrofia de adenoides. Eso, sumado a otros signos, a otros síntomas, también nos puede ayudar y eh, reunir criterios para poder entrar a una cirugía. Entonces, vamos a solicitar una radiografía, ¿no?, de cavum faríngeo, así se le da o se le denomina. Es una lateral, ¿no? Generalmente la toman con la boca semiabierta para que no se superponga la rama ascendente del maxilar y se pueda apreciar mejor esta zona, ¿no? Toda esta zona. Acá vemos que se superpone esta rama, y por eso a veces se le pide un poco que abra la boca. Pero es difícil, ¿no? En niñitos. Eh, estas líneas son, digamos que parámetros que nos dicen en qué grado va creciendo, ¿no? Dividido piso o ay, piso de la base del cráneo con el paladar. Entonces ahí hay una distancia que las dividimos y ya van, si crece hasta la primera línea, primer grado, segundo grado, tercer grado, ¿no? Si sobrepasa una línea media o ya está en la segunda línea, ya es criterio quirúrgico y ya se procede a iniciar los preoperatorios. Este examen no es un examen invasivo, es un examen accesible en cuanto al costo también, y es tolerado, ¿no? Un poco de irritabilidad del niño, pero se tolera bien. Ya si nos queremos asegurar de repente, podemos completar los estudios y podemos hacer una endoscopía nasal o una nasofibroscopía flexible, ¿no? Acá el niñito muy colaborador, le meten como si fuera una especie de guía, una manguerita muy fina, y vemos, esto es la parte posterior del cabo, y aquí estos restos vienen a ser restos adenoideos, ¿no? Me están escuchando, ¿verdad? Valeria. Sí, doctora. Sí, lo estamos escuchando. Ok, me avisan cualquier cosa, por favor. Listo, entonces ya vieron cómo se realiza una endoscopía nasal para buscar al adenoides. Esto es un esquema y está así la cabecita. ¿Por qué? Porque esa es la posición que toma el paciente, ¿no? Echado en decúbito, intubado. Entonces, esquemáticamente hay baja lenguas ayudándonos a separar la lengüita. Este es una adenótomo que lo que hace es ingresar acá, es como un cuadrado,
Esta es una figura, pero como si fuera un cuadrado, solo bordes, y sobrepasa el adenoides, lo encaja y lo jala, lo guillotina, y sale la vegetación. Acá está, el adenoides, ¿no? Lo trae hacia afuera, o con la aspiración también nos ayudamos. Uno de los problemas que nos podría dar el adenoides es la obstrucción casi total, ¿no? Entonces ya por eso los criterios de adenoidectomía. Cuando es leve o primer grado, generalmente se espera o se da un tratamiento. Ya cuando vemos pasada la línea media, ya la extraemos porque está causando problemas de obstrucción. Inclusive también puede causar problemas de rinolalia. Bueno, esta es una rinoscopía a través de un espejito, el paciente sentado. Este es un espejo laríngeo. El baja lenguas, ingresamos y este espejito nos da la imagen también acá de la vegetación, si es que hubiera, ¿no? Aquí vamos, ya pasando de la adenoides, llegamos a las amígdalas perituáricas, ¿no? Que bueno, están alrededor de la trompa de Eustaquio, que también todo ese rodete que recibe el nombre de rodete de Gerlach, o sea, toda la entrada. Disculpen un momentito, por favor. Ya me amor, un ratito, un ratito. Disculpen ustedes, a veces en casa hay ciertas interrupciones. Entonces, las amígdalas peritubáricas se encuentran alrededor del rodete de Gerlach y es dicen, algunas las describen, son como prolongaciones del tejido de la amígdala faríngea, ¿no? Algunos las describen así, pero son pequeñitas y están pues alrededor del rodete, ¿no? O del ingreso de la trompa de Eustaquio. Estas, por ejemplo, bueno, lo que pasa es que la trompa va a estar situada a este nivel y no las ven ahí, solamente es un tejido un poco como si estuviera inflamado, ¿no? Pero que generalmente no se visualiza, eh, digamos que de una manera grosera, ¿no? No es muy sutil el tamaño de las amígdalas. Bueno, acá para volverles a ver la ubicación, vemos que la faringe está acá y acá vendrían a ser las tubáricas. Las amígdalas palatinas sí son las más significativas, las que son de mayor tamaño en la infancia. Bueno, y que a partir ya de los 10 años estas van disminuyendo en tamaño, ¿no? Son las que son visibles, ¿no? O sea, ustedes les dicen al paciente abre la boca y las van a ver. Eh, Son encapsuladas o hemi-encapsuladas y o sea, encriptas, o sea, no son lisas, ¿no? Tienen como pliegues.
y se sitúan en la celda amigdalina, ¿no? Celda que está rodeada, eh, ya les había mencionado, por los pilares anterior, posterior y por un músculo lateralmente. Acá las vemos. ¿Ven la amígdala? El pilar anterior, que es el músculo palatogloso. Acá atrás es el pilar posterior, que no lo ve, lo tapa la amígdala, que es el palato faríngeo, y lateralmente, que no lo vemos, pero lo está formado por el músculo constrictor superior de la faringe. Ya, esta zona amigdalar o periamigdalar está inervada por ramos del nervio glosofaringio y del palatino menor. Bueno, acá igual, ¿no? Bueno, la inervación y quienes están acogiendo, ¿no? A la amígdala. Este es un esquemita, más o menos, para que vean la cantidad de irrigación que tiene esta amígdala. Y que, por ende, cuando veamos más adelante un video, bueno, aunque no se ve muy marcadamente allí, van a ver que una cirugía de amígdala es sangrante, hay bastante manejo de sangre. Si se hace con la técnica adecuada, la experiencia adecuada, pues no vamos a tener sangradito. Pero tengan muy presente, miren las tremendas arterias que la irrigan, ¿no? La faringia, la palatina, maxilar, ¿no? Derivadas. La tonsilar, claro que todas derivan de un tronco, pero son buen calibre, bastante irrigación. Y su retorno venoso lo va a hacer a través de la vena lingual, de la vena faríngea, que van a desembocar en la yugular interna, ¿no? Básicamente, la función de la amígdala es, pues, una respuesta inmunitaria. Favorece la respuesta inmunitaria, pues, para eliminar a esos microbios patógenos, ¿no? Este epitelio que se dispone a manera de criptas, facilita el contacto de sustancias que ingresan por boca, ¿no? Con el tejido linfático. Se acumulan, ingresan por ahí. Entonces, estas células linfoides son un tanto como macrófagas, linfocitos T, linfocitos B. Entonces, tienen la capacidad para transformarse en células plasmáticas y producir anticuerpos, ¿no? Que inhiben la adhesión de estas bacterias. Esa sería la respuesta inmunitaria. Ahora, siempre hemos visto que, o anteriormente, o hace años, todas las amígdalas grandes ya para operar. Ahora, en la actualidad, ya no. Se tiene que tener criterios, se tiene que juntar criterios para ver si llegan a ser quirúrgicas o no. En esta figura van a ver los grados de amígdalas. A veces viene el niñito con las amígdalas grandes y la mamá dice, doctora, mire, tiene el grande sus amígdalas, pero recordemos que los niñitos van a tener sus amígdalas grandes. No es que estén grandes. Ya poco a poco o a partir de cierta edad van involucionando, se van volviendo hipotróficas, chiquitas, ¿no? Uno de los parámetros para definir los grados, lo ven acá. Por ejemplo,
Vemos las que están viéndose a nivel de los pilares, el borde de los pilares. Vemos la que sobrepasa el pilar, pero sin llegar a la úvula. Vemos la que ya está por llegar a la úvula, que es la número 3, y la de cuarto grado, que es la que ya está en contacto con la otra amígdala, la que se besan, la que se contactan. Les explicaba esto para que más o menos sepan y no se vayan a admirar cuando la mamá traiga a niñitos con amígdalas grandes, según ellos, ¿no? Les había mencionado los criterios quirúrgicos, ¿no? Entonces, niño que viene con más o 7 episodios en un año de procesos, podría tratarse de un criterio quirúrgico, o 5 episodios en 2 años. Ese es otro criterio. Ahora, otro criterio es una asimetría, que un lado esté más grande que el otro. ¿Por qué? A ver, ¿alguien sabe por qué? ¿Podría indicar un absceso? La asimetría podría estar diciéndonos o ser, por ejemplo, un asiento a un proceso maligno a posterior, a larga data. Por esa sería la razón de mejor extraer las amígdalas, ¿no? Ahora, procesos amigdalianos a repetición, estamos hablando con fiebre mayor a 38 grados, por si acaso, ¿no? O que también otro criterio podría ser un absceso amigdaliano o periamigdalino a repetición, ¿no? Entonces, también nos podríamos tener cuidado porque nos estaría el proceso o la hipertrofia de amígdala nos estaría dando problemas de apnea del sueño, o también cuando se acumula mucho calcio en las amígdalas, se ven como bueno, los pacientes le dicen a ustedes, como un arrocito que lo elimino y que huele feo. Y es simplemente la comida que se putrefacta ya en la cripta y que, bueno, toma el modelo, ¿no? De la cripta, que generalmente son como arrocitos partidos, pero obvio que sí, se huelen, pues, hay mal olor, ¿no? Huelen feo. Bueno, entonces les vuelvo a recordar esta imagen, no la olviden. Grado 0, cuando no las vemos. Grado 1, que están ocultas todavía dentro de los límites de los pilares, o de las pilar anterior y pilar posterior, ¿no? Hasta un 25%, digamos, de crecimiento. Grado 2, cuando crecen ya un 50%, o sea, más allá de los pilares. Grado 3 o 75% crecen cerca de la úvula, pero no se contactan. Y grado 4 ya cuando se tocan en la línea media. Bueno, de allí ya pasamos a ver lo que son las amígdalas linguales, que las amígdalas linguales están localizadas en la base de la lengua, que también poseen criptas. La irrigación también la hace la arteria lingual, la faringe ascendente, también la facial. Están pues también protegiéndonos, pero no las vamos a poder ver. Y no van a crecer o no van a dar mayores molestias como las da las palatinas. Fíjense en la imagen, toda esta zona es de las zonas de las amígdalas linguales, toda esa zona.
Y ahora sí vamos a hablar un poquito del absceso periamigdalino. Entonces, a ver, el absceso periamigdalino, según la definición de los abscesos profundos del cuello, dice, no, o sea, no pertenece a esa clasificación, pero por el riesgo de la extensión, sí son considerados dentro de este grupo de estudio. O sea que sí es importante un absceso periamigdalino. Es uno de los más comunes en la población, pero se presenta, si bien es cierto que se presenta a cualquier edad, lo de mayor incidencia son en los adolescentes y en el adulto joven. No olviden eso. Son pues colecciones, ¿no?, que se forman en el área del paladar blando, entre cápsula de la amígdala palatina y las fibras de los músculos o del músculo constrictor, ¿no? Y generalmente está en la zona del polo superior de la amígdala, ¿no? El proceso, bueno, se dice, ¿no?, que el proceso de formación empezaría con una infección local, ¿no?, en la amígdala, una amigdalitis aguda de repente, que puede transformarse en una celulitis localizada o local, y se forma una colección en el tejido peritonsilar, o sea, ¿no? Por tal vez, pues, porque el tratamiento no fue adecuado o no fue cumplido, ¿no? Porque a veces abandonan, ¿no?, el tratamiento cuando se sienten algo mejor, ¿no? Eh, También se dice, o sea, hay otra teoría, que, que con influencia de las glándulas salivales, en el espacio supratonsilar, al inflamarse, dice que el conducto de drenaje se obstruye y podría iniciar un proceso, ¿no?, de inflamación, de absedación. Y eso podría también explicarnos. Es unilateral generalmente, pero se ha visto casos que puede haber habido, se ha habido bilateral, ¿no?, en ambos lados. ¿Qué vamos a encontrar cuando hay un absceso periamigdalino? A ver, ¿saben ustedes qué podemos encontrar? Ahí está. Va a haber dolor a la deglución, va a haber otalgia, va a haber una voz gutural, podemos encontrar la fiebre, va a haber trismus, la úvula puede estar desplazada o desviada hacia el lado contralateral. Perdón, el trismus es por la irritación que causa en el músculo, ¿no? Y el dolor limita la funcionabilidad cervical, ¿no? El cuello, ni siquiera pueden girar la cabeza o doblar un poco la cabeza. Hay mucha salivación por el dolor que causa el pasar la saliva, entonces se les escapa, ¿no? Y por eso es la salivación. En cuanto a lo que es un estudio, el estudio lo hacemos prácticamente si queremos definir un tratamiento, pero generalmente el tratamiento es empírico al inicio. Imagínense dejar al paciente con tremendo dolor, contractura muscular, no come, no podemos dejarlo así. Pero en el caso de que nosotros pidiéramos un cultivo, podríamos encontrar de etiología polimicrobiana, ¿no?
siempre destacan pues el Streptococcus, ¿no? Y siempre buscar el estreptococo beta hemolítico del grupo A, que es el que nos va a causar o originar a posterior repercusión en otros órganos, ¿no? O nos va a llevar a otras enfermedades. Sabemos que el tratamiento de ambulatorio de elección o de mayor manejo es la amoxicilina con ácido clavulánico. También puede ser la clindamicina, puede ser tiene que haber analgésicos para controlar el dolor, los corticoides debemos de darle, pues el proceso inflamatorio es tal que no va a bajar así nomás, hay que ayudarlo, hay que darle corticoides. Y recuerden que todo absceso identificado es un absceso drenado. Claro, siempre y cuando tengamos las condiciones, o sea, que sea una zona fluctuante donde vamos a saber que vamos a encontrar y sacar la secreción. Nada vamos a hacer punzando, cortando, hincando, si la zona está dura. Mejor no tocar. Ahora, el drenaje lo podemos hacer varias formas, ¿no? Podemos primero usar una aguja gruesa y punzar la zona y aspirar con una jeringa. Sí va a salir, pero muy trabajoso tal vez al drenar, aspirar, pero nos puede servir de repente para esa muestra mandarla al cultivo, ¿no? Podemos hacer una incisión, un pequeño corte con el bisturí, un pequeño corte con el bisel de la jeringa, perdón, de la aguja, previo colocación de anestesia, ¿no? Y también ahí podemos abrir un poquito y drena. También tenemos lo que se llamaría la amigdalectomía en caliente, que es hacen la cirugía estando ya con el proceso agudo allí, es una amigdaletomía parcial, pero es muy sangrante, así que la mayoría optamos por una amigdaletomía en frío, o sea, cuando el proceso agudo ya pasó, ya está en condiciones de repente de programar esa cirugía y con tranquilidad se puede entrar a una zona que ya está mejor preparada para casualmente la manipulación, ¿no? Pues bastante manipulación en esa zona. ¿Puede haber complicaciones? Sí puede haber complicaciones y hay que estar atentos a ella. Recordemos que el absceso que se va a formar está en una zona donde entra o pertenece a lo que es el sistema respiratorio, donde entra el oxígeno, el aire, que va a ir a los pulmones. Entonces, si el absceso crece, no se controla, vamos a tener una obstrucción de la vía aérea. Y recordemos también que el proceso infeccioso en esa zona puede extenderse. Esa es una zona que va a ir a ciertos compartimentos. Recordemos anatómicamente los compartimentos parafaringeo, paravertebral y mediastínico. Entonces puede dirigirse a cualquiera de esos y sobre todo al mediastínico. Entonces esa zona sí es muy, muy difícil de acceder, de abordar, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Quería mostrarles esta amígdala, ya que ven cómo se están besando las amígdalas prácticamente. Se han coactado. Imagínense el espacio que están abarcando, ¿no? Y dónde ingresa el aire. Esta es la imagen de un absceso, miren, esta zona de acá.
La amígdala acá, todo está la zona inflamada. Miren el espacio que queda para el aire. La otra amígdala también hipertrófica. Y esto es lo que ocasiona, no hay una buena apertura bucal y el trismus, todo está acá contracturado, no pueden aperturar, lo que dificulta el abordaje, el acceso, la visibilidad para poder examinar. Ahí hay un video que vamos a ir viendo juntos para que vean cómo podemos hacer o qué se puede hacer o qué se hace en ciertos casos. Ahí esta zona es el paladar, ¿verdad? Entonces están infiltrando la lidocaína, que tiene que hacerse con un poquito o una mezcla de epinefrina para un poco detener el sangrado. Están a la vez aspirando y vean el contenido que probablemente se lo manden al cultivo, ¿no? Ahí viene la incisión. Van a entrar con una pinza a abrir, aperturar eso y dar espacio a que pueda salir el material purulento, ¿no? Hay que aspirar de inmediato. Eso van a volver seguro o ayudar a drenar o aperturar un poquito más para que tenga mayor, ahí está empujando, digamos, de abajo hacia arriba para que pueda salir mayor drenaje o el contenido, ¿no? Ahí vuelven un poquito a aperturar. Vemos que todavía hay contenido. Bueno, me pareció interesante para que vean ustedes eso. Ahora vamos a ver, uh, vamos a ver otro video. Eh, a ver, vamos a ver si lo tengo acá, por favor. Me pareció que lo tenía.
Les quería mostrar en realidad aquí solamente para que vean cómo era el calcium que se acumula en las criptas, ¿no? Y que a veces los pacientes vienen refiriendo eso. Y que bueno, si ustedes desean ayudar a salir, pues se hace así, pero de una manera muy delicada porque eh, eso lastima un poco la mucosa es muy friable y puede ver, originar ese sangradito e inflamación y dolor. Solamente les quería recalcar esa parte. Ya he visto cómo se maneja lo que es el drenaje y espero, bueno, les lo recuerden y les sirva de algo. Bueno, eso es todo. Eh, Gracias por la atención. Valeria, Doctora. nos vemos entonces, ¿cómo quedamos? Sí, doctora, a las 8:30. Hasta luego con todos. Hasta luego, doctora. Gracias, doctora. Gracias a usted.